Vamos a charlar un poquito de... Bueno, ¿esto se ve? Sí, profe, se ve. Sí. Ya. Entonces, partiendo de lo que vimos la semana pasada, de estenosis valvulares o valvulopatías estenóticas, ahora nos quedan valvulopatías regurgitantes o insuficientes que pueden encontrar de las dos maneras. Nosotros en cardiología, lo que hacemos imágenes, nos referimos más como valvulopatías insuficientes, pero también en algunos libros puede estar como valvulopatías regurgitantes. Recuerden esto son más generalidades, pero hay veces que vienen bien de valvulopatías. Había dicho yo que son generalmente enfermedades que afectan a las válvulas del corazón, pero principalmente las izquierdas. Había recordado que las valvulopatías derechas fueron olvidadas durante mucho tiempo, ahora se están viendo un poquito la regurgitación o insuficiencia tricúspide, pero no es algo que vamos nosotros a ver acá. Vamos a ver solamente valvulopatías aórticas y valvulopatías mitrales. Pueden ser tanto obstructivas como insuficientes. Las insuficientes, en este caso, se puede presentar tanto de manera crónica como de manera aguda. Recuerden, les había dicho, que es lo que yo quiero que se recuerden, que las valvulopatías son en general una enfermedad cardiológica de presentación crónica, ¿sí? Que tiene mucho tiempo asintomática, como dice abajo, de lenta evolución, y generalmente se vuelve asintomática cuando su patología, ya sea por obstrucción o por regurgitación, se vuelve severas. Dicho esto, todas las estenóticas son crónicas, las insuficientes, que es la que vamos a tratar de ver hoy, la gran mayoría, inmensa mayoría, son crónicas, pero también puede haber casos de insuficiencias agudas. Ahora lo vamos a ver. Generalmente se expresan por medio de soplos y los podemos encontrar por medio de soplos en pacientes totalmente asintomáticos. Eso es muy común, ya que dijimos que tiene una lenta evolución. Y generalmente, salvo algún dato en especial, todas son de resolución quirúrgica, habíamos dicho. Y lo que estamos viendo, tanto de las estenosis como las insuficiencias, es que las enfermedades valvulares infecciosas, por ponerlas entre comillas, de la cual la principal causa es la enfermedad valvular reumática, con el pasar de los años, del tiempo y del progreso de la medicina ha estado en declive. Por eso las reumatopatías aórticas o la estenosis mitral está en declive y aumentó drásticamente las enfermedades valvulares degenerativas, o sea, que tienen que ver con el paso del tiempo y el envejecimiento de las válvulas, con calcificación de las mismas y algunas otras nuevas causas. Profe, buen día, perdón que le interrumpa. ¿Usted está pasando las imágenes en el Power porque no se ven? Sí, ¿no se ven? No. Quedó con la presentación nomás. A ver ahí. Presentar. Ahí. Pero no pasa. ¿Pasa? Si está pasando ahora, no queda en la primer diapo. ¿Sigue pasando o no sigue quedando la primera diapo? Ahora sí pasa. ¿Ahora pasó? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, siguiendo, las enfermedades, gracias por avisarme, las enfermedades reumatológicas vienen en descenso y las enfermedades degenerativas sí van en aumento. Esto, recuerden que dentro de todas las valvulopatías, la estenosis aórtica es la primera del ranking, y después de eso las dos regurgitaciones, que son la mitral y la aórtica, le siguen en trascendencia.
estando la estenosis mitral muy, pero muy por abajo. Esto muy teniendo en cuenta la declinación de la fiebre reumática. Ahora bien, hablando de insuficiencia aórtica, tiene múltiples causas, ¿sí? Sabiendo bien que las podemos dividir entre crónicas y agudas. Las crónicas, que son las más frecuentes, la valvulopatía bicúspide, ese que le puedo poner puntero, la valvulopatía bicúspide y la degeneración valvular, que generaba también estenosis aórtica, generan una falta en el cierre, y la insuficiencia aórtica crónica. De estas dos causas, las principales causas. La enfermedad de insuficiencia aórtica aguda, en la mayoría de los casos, se da en general por endocarditis infecciosa o patología de la aorta, como por ejemplo la insuficiencia aórtica aguda por lo que se llama una disección de aorta proximal. Pero eso no nos interesa ahora. Pero cuando hablamos de la insuficiencia aórtica, tenemos que tener en cuenta que puede ser problema de la válvula o problema de la pared que sostiene la válvula, que es la pared de la aorta, en donde la presión alta y lo que se llama la ectasia del anillo es como un síndrome de Marfan pero frustro, dilata la raíz de la aorta y hace que esa válvula se vuelva insuficiente. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que la insuficiencia aórtica crónica tiene dos causas. Las principales son insuficiencia aórtica bicúspide e insuficiencia aórtica degenerativa, o sea, por envejecimiento valvular. Cuando existe insuficiencia aórtica, de manera crónica, sobre el ventrículo izquierdo se genera una sobrecarga de volumen y una sobrecarga de presión. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo, y ahora lo vamos a ver, tiene una pre- y una postcarga aumentadas. En cada diástole, la insuficiencia aórtica es una patología de diástole aórtica, de diástole cardíaca. Al ventrículo izquierdo le ingresa sangre del llenado ventricular a través de la válvula auriculoventricular, a través de la válvula mitral, pero a su vez también le está ingresando sangre retrodimensionada desde la aorta. O sea, le está entrando sangre desde la válvula mitral y desde la aorta. Entonces hay una sobrecarga de volumen, pero a su vez esa sobrecarga que le está llegando de la aorta es con alta presión. O sea, también tiene un aumento de postcarga. Este aumento de pre y de postcarga genera que los cardiomiocitos tengan un doble estrés para los cuales crecer, entonces tiene una hipertrofia que es concéntrica y excéntrica muy marcada. Es la valvulopatía que más genera hipertrofia del ventrículo izquierdo, es lo que da los llamados corazones de vaca o cor bovis de las placas de tórax. Nunca van a encontrar un corazón más grande que las insuficiencias aórticas graves. Por supuesto, estas sobrecargas de presión y de volumen generan grandes hipertrofias y, al igual que la estenosis aórtica, genera a la tarde isquemia por desbalance cardíaco. Esto es el mismo, prácticamente, dibujito o esquema de flujograma de patología que teníamos de la estenosis aórtica. Esa regurgitación aórtica en diástole genera aumento del volumen del ventrículo izquierdo porque le entra sangre de un lado y del otro, genera un aumento de la masa, todo eso genera aumento del consumo de oxígeno y genera isquemia. Por supuesto, esa disminución de la presión diastólica, porque la válvula no se cierra bien, genera disminución del aporte miocárdico de oxígeno, porque las coronarias no se pueden irrigar bien, porque la sangre que entraría en diástole a las coronarias pasa nuevamente a la cavidad miocárdica, genera más isquemia miocárdica. Esto a la larga genera difusión del ventrículo izquierdo y por ende insuficiencia del ventrículo izquierdo. Este es un ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo y aorta con válvulas normales. Vean que en una regurgitación aórtica, donde el problema está en la válvula aórtica, al ventrículo izquierdo le está entrando en diástole tanto sangre desde la aurícula izquierda como sangre desde la aorta. O sea, hay una sobrecarga de volumen. El ventrículo se llena con altos volúmenes, pero además esta sangre le entra con alta presión. Esto hace que además existe una sobrecarga de presión
sobre el ventrículo izquierdo. Entonces, estos miocitos ventriculares tienen una extremado estrés para el crecimiento, tanto crecimiento longitudinal, que es la hipertrofia excéntrica, como crecimiento concéntrico. Ahora bien, la insuficiencia aórtica tiene muchísimos signos periféricos, más allá del soplo. Es una de las insuficiencias valvulares que más signos sintomatología generan una vez que son severas. Y esto van a estar dado principalmente por el aumento de la amplitud de pulso y la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Como la válvula aórtica cierra mal, y la válvula aórtica es la que principalmente genera lo que nosotros conocemos como tensión arterial diastólica, junto además con la vasoconstricción periférica, pero principalmente con la válvula. Al esta válvula no cerrar bien, la presión diastólica baja mucho. A su vez tiene una presión sistólica muy alta porque al tener el doble volumen de llenarse en cada diástole, en sístole el volumen sistólico es mucho más exagerado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene una amplia tensión arterial sistólica y una muy baja tensión arterial diastólica. Esto significa que tiene una amplia presión de pulso o presión diferencial. Y esto generalmente da todos los signos que tiene una insuficiencia aórtica, que son muy ricos en signología periférica. Ahora recuerden bien, esto no lo hablamos la clase pasada, pero va en generalidad de valvulopatía. Todo soplo diastólico es anormal. Cada vez que ustedes escuchen un soplo en diástole, o sea, entre el segundo ruido y el primer ruido subsiguiente, es anormal. No así con los soplos sistólicos. Existen soplos sistólicos que no son anormales, ¿sí? Que se llaman soplos inocentes. Pero sí en diástole. Entonces, y siempre se da el remanente de todas las generalidades de valvulopatía, que generalmente dan síntomas y signos cuando son moderadas a severas. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar a ver algunos de ellos. ¿Qué síntomas tiene una insuficiencia aórtica? Síntomas, no signos, síntomas. Disnea primero y principal. ¿Bien? Esto generalmente se da cuando el ventrículo izquierdo ya está insuficiente. De esfuerzo primero, luego se vuelve paroxística nocturna, luego ortopnea y por último de reposo. Esto es una progresión de la disnea en el tiempo por un ventrículo izquierdo que, por más que tenga una hipertrofia excéntrica y concéntrica tratando de compensar la sobrecarga de volumen y de presión, con los años se vuelve insuficiente por todo lo que dijimos, el aumento de la isquemia miocárdica y la disminución del aporte de oxígeno. Además tiene palpitaciones, se llama aretismo cardíaco, se le llama a un corazón de estrés, un corazón taquicárdico todo el tiempo, aunque esté en reposo, ¿sí? Generalmente tiene una taquicardia sinusal muy exagerada. Generalmente hasta mínimos esfuerzos el corazón aumenta mucho su frecuencia cardíaca, porque es la única forma que tiene de aumentar su volumen sistólico. Por supuesto que eso genera arritmias, la isquemia cardíaca genera angina de pecho y la sobrecarga cardíaca, generalmente con insuficiencia cardíaca, termina afectando el corazón derecho y dando a la larga malestar abdominal por insuficiencia cardíaca derecha. O sea, tiene falta de aire, tiene palpitaciones y tiene angor como síntoma. Los signos de los hallazgos clínicos, los signos son muy ricos. Vamos a ver signos a la inspección, generados principalmente por el aumento de la presión de pulso, ¿bien? Latidos diagonales en el pecho, que son difíciles de ver, pero sí. Vamos a ver lo que son el signo de Corrigan, el signo de Muset, muchísimos signos periféricos que tenían muchos nombres propios en el pasado, que ahora no lo estamos utilizando, por algunos vamos a ver. A la palpación del área precordial tiene un choque del ápex muy desplazado hacia la izquierda y abajo, porque el crecimiento del miocardio es muy grande. Entonces el ventrículo izquierdo se desplaza muy hacia la izquierda y el ventrículo izquierdo además baja. Y cuando le tomamos el pulso, en cualquier pulso que ustedes quieran, generalmente pulso humeral, pulso radial, pulso carotidio, generalmente Celere Magno, que se llama pulso de Corrigan, y múltiples otros signos como el martillo de agua y demás que
los voy a remitir a que los lean en el libro, porque es medio complicado explicar acá, pero lo que tienen que acordarse de ustedes es que el pulso es Celeri Magnus, que quiere decir que es un pulso grande, saltón, y que tiene además el signo de Hill, que es una diferencia muy grande entre la presión arterial de los miembros inferiores y la presión arterial de los miembros superiores, cuando supera los 40-60 milímetros de mercurio. Eso habla de una insuficiencia aórtica grave. Pero la vedette, por supuesto, de la ocultación es el soplo. El soplo de insuficiencia aórtica se separa o se diferencia del otro soplo diastólico, que es el soplo de estenosis mitral, en el que empieza ni bien se escucha el segundo ruido cardíaco. O sea, no respeta la isovolumétrica diastólica, porque ni bien termina o se cierra la válvula aórtica, que debería empezar la isovolumétrica diastólica, ya aquí empieza a haber regurgitación ventricular. ¿Bien? Como empieza a haber regurgitación ventricular, ni bien se cierra, ni bien se encuentra el segundo ruido, el soplo se dice que es protodiastólico y mesodiastólico. Y cuando es grave, es proto, meso y telediastólico. Recuerden ustedes que el soplo de estenosis mitral respetaba la isovolumétrica diastólica porque empezaba a producirse cuando se producía el primer ruido cardíaco. En diástole la fase de llenado, no en diástole la fase isovolumétrica diastólica. Los soplos diastóricos son mucho más difíciles de escuchar que los soplos sistólicos, ¿sí? Hay que pensarlos. Pero en ese soplo diastólico, cuando es muy pegadito al segundo ruido, ni bien termina el segundo ruido, hay que pensar en una insuficiencia aórtica. Por supuesto que por prevalencia, si yo tengo un soplo diastólico, lo más probable hoy día es que tenga una insuficiencia aórtica, no una estenosis mitral, que su principal causa es reumática, y está la enfermedad reumática en desaparición. O sea, por estadística, si yo encuentro un soplo diastólico, lo más probable es que sea una insuficiencia aórtica. Acá tenemos un soplo de insuficiencia aórtica, ni bien termina el segundo ruido, que va bajando su intensidad porque el ventrículo izquierdo se va llenando y la diferencia de presión va disminuyendo, y en general está acompañado de un soplo mesosistólico como si fuese una estenosis aórtica funcional, porque tiene en el latido subsiguiente un volumen sistólico muy aumentado. Entonces sí o sí genera soplo, pero no por estenosis valvular, sino por un estado hiperdinámico generado por un volumen sistólico aumentado. Existe otro soplo que se llama Dustin Flint, que es cuando la insuficiencia aórtica es tan grande que genera que la válvula mitral en diástole no se puede abrir bien porque el flujo de regurgitación le pega, le choca y no la deja abrir, y genera un rolido diastólico final, ¿sí? Que se llama soplo Dustin Flint, o también llamado de estenosis mitral funcional. La insuficiencia aórtica es tan grande que hace que la válvula mitral no se llegue a abrir bien, entonces la sangre al pasar de la aurícula al ventrículo genera un soplo de estenosis mitral. Esto es un cuadro de diferentes que no quiero que lo sepan, ¿sí? Quiero que vean generalmente salvo excepciones, los años de aparición o de descripción de los signos, que son todos viejos en general, de los distintos signos de insuficiencia aórtica grave. Generalmente dados la mayoría, ¿sí? Por aumento del pulso. A recordar que es el signo de Hill, de la diferencia entre la sistólica y diastólica mayor de 60 y entre las piernas y los pies. Y lo que yo quiero que vean es esto, por ejemplo. El baile arterial o el signo de Corrigan, al de ver un latido en el cuello, bien, fíjese que está taquicárdico además, dado principalmente por una estenosis, por una insuficiencia aórtica severa. El signo de Landolfi o el hipus pupilar, ¿sí? Midriosis y midriasis, generalmente, esto está enlentecido para que lo puedan ver bien. Sístole y la diástole cardíaca, ¿sí? Por un aumento de la perfusión y disminución de la perfusión del iris pupilar. Y este es el signo de Müller o ura pulsátil, fíjense.
por lo mismo, por un aumento de la presión de pulso. Así como le dije que las cardiopatías valvulares estenosantes eran muy poco ricas en signos, las valvulopatías regurgitantes son muy ricas en signos. Bien, y principalmente la valvulopatía aórtica. Luego lean un poquito más del libro, van a ver el resto de los signos que son muy importantes. Dije que la valvulopatía aórtica insuficiente tenía una sobrecarga muy importante, la más importante de todas, de presión y de volumen. O sea, tenía un alto estrés en los miocitos para crecer. Por ende se ve, fíjense, en este electrocardiograma de una insuficiencia aórtica, un terrible aumento de la despolarización ventricular izquierda. Acá ni siquiera le tengo que hacer scores para hipertrofia ventricular. Fíjense que directamente F6 tiene más de 35 milímetros por sí sola, ¿sí? Habla de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué corrimiento tan importante que tiene del eje hacia la izquierda precordial? Fíjense que la transición de R está más allá de B4. Eso quiere decir que el eje precordial se va para la izquierda, porque todo rota hacia la izquierda, el ventrículo izquierdo se va a la izquierda, y además de esto, tiene por supuesto hipertrofia auricular izquierda. Fíjense que tiene un componente negativo de la P en B1 muy, pero muy importante, una P mitral acá en D1 también muy importante, porque por supuesto a la larga esa sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo en general termina afectando a la aurícula izquierda y luego al ventrículo derecho. Es la valvulopatía que más genera hipertrofia ventricular izquierda. Lo mismo la placa de tórax. Para una placa de tórax normal como es la que tenemos a la izquierda, esta es la placa de tórax que tiene una insuficiencia aórtica severa. Fíjense que tiene un aumento del arco aórtico muy importante y un aumento del arco inferior izquierdo muy importante. Acá, si se pueden ver además, está dando o está generalmente hecha para una seriada gastroesofágica en donde se ve que existe un desplazamiento del esófago torácico dado por un crecimiento ventricular y auricular izquierdo muy importante. El paciente, además de disnea, además de palpitaciones, tenía una disfagia importante dado por las compresiones de todo lo que es el mediastino anterior sobre el mediastino posterior. Fíjense, para una placa normal, esta que es una placa de un paciente que fue operado ya de una insuficiencia aórtica, donde podemos ver varias cosas. En este caso, una señora, una mujer, que tenía una valvulopatía aórtica y mitral. Esto me habla generalmente de una sola causa, si tiene dos valvulopatías, ¿sí? Dos válvulas viejas, estas son válvulas que se llaman jaula bola, una en la aorta que está acá y otra en la mitral que está acá, seguramente sea una cardiovalvulopatía reumática. Y además tiene acá pequeños clips que descienden, que se pueden ver ahí como pequeños guiones, esqueletizando lo que se llama la mamaria izquierda o la mamaria interna izquierda, porque seguramente además tiene una cirugía de revascularización miocárdica. Fíjense lo que es el índice cardiotorácico de esta paciente. Estas insuficiencias cardíacas, estas placas de ventrículo izquierdo tan grandes, no la van a ver en otra cosa que en miocardiopatías dilatadas idiopáticas o en insuficiencias aórticas severas. Pero por supuesto, siempre el gol estándar para el diagnóstico, seguimiento, severidad y causas de las valvulopatías es el eco, en donde podemos ver que podemos estimar generalmente muchas de las causas de insuficiencia aórtica solo con hacerle un eco. Por ejemplo, acá, en esto que es un eje corto a nivel de la aorta, vemos que tenemos una causa, que es la válvula aórtica bicúspide. Tiene una y dos cúspides, no tiene tres, ¿sí? Este caso raro, que no es muy frecuente, insuficiencia aórtica por lapso de válvula aórtica, reumática o anulectasia, donde el problema no está en la válvula, que acá hay tres estones, sino que está en el anillo de sostenimiento que se dilata. Eso es más del terreno del cardíaco, por eso no los voy a molestar. Pero sí que es importante
la insuficiencia aórtica en la ecografía para definir la gravedad de la severidad de la insuficiencia, ¿sí? Que nosotros hablamos en general de insuficiencia aórtica severa cuando el orificio de regurgitación, que es lo que más me interesa que sepan ustedes, o la fracción de sangre que regurgita es mayor a la mitad de la que sale, o el orificio es mayor a 30 mililitros o 30 milímetros cuadrados, ¿sí? Eso me habla de una insuficiencia aórtica severa. Acá podemos ver otra forma de estimar lo que nos interesa. Esto es lo que yo quería que vean. Acá vemos una ecografía, en este caso un ecocardiograma transesofágico, donde podemos ver aquí arriba la aurícula izquierda, aquí el ventrículo izquierdo, esto es la aorta, esta es la válvula aórtica, aquí un jet de regurgitación que regurgita hacia el ventrículo izquierdo en diástole, y aquí una misma imagen igual a esta toma de transesofágico, en donde podemos ver la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta, la válvula aórtica, y esto acá, que es un flap de disección de aorta, ¿sí? En donde la pared o la mioíntima de la aorta ascendente se rompe y genera una insuficiencia aórtica grave, aguda. Hemos dicho que las insuficiencias pueden ser tanto agudas como crónicas. Siempre las valvulopatías en general son agudas, pero en este caso también, son crónicas, disculpen, pero en este caso también pueden ser agudas. Las valvulopatías insuficientes agudas son en general shock cardiogénico, es una cosa muy grave, gracias al Señor de los cielos, es muy infrecuente, pero cuando están, son gravísimas. Y son gravísimas porque el ventrículo no se las banca, porque no está hecho para bancársela, porque es muy aguda. Entonces tiene una sobrecarga de aurícula, de sobrecarga de presión y volumen agudas. El pronóstico de toda valvulopatía va a depender de muchas cosas. De cuán grave es la valvulopatía, de cuán severamente esté afectado el ventrículo izquierdo, de los síntomas que tenga, pero a su vez también de cómo está la pared de la aorta y de la cantidad de comorbilidades que tenga el paciente. Todo eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Pero para que ustedes sepan, y esto no lo quiero que sepan, sino que quiero que se acuerden de que en general las valvulopatías son asintomáticas y mientras no dan síntomas, las valvulopatías no tienen un mal pronóstico. Pero sí cuando empiezan con síntomas. Cuando empiezan con síntomas, la mortalidad anual generalmente de cualquier valvulopatía se cuadriplica y es ahí donde tenemos que empezar a actuar para ver qué podemos hacer para la misma. Fíjense que aquí, en una insuficiencia aórtica según su gravedad y según los síntomas, cuanto más grave es la valvulopatía, peor es su pronóstico, su sobrevida libre de eventos a 10 años. Bien, fíjense cómo empeora cuando la valvulopatía es grave. Y aquí, cuando los síntomas pasan de ser leves o asintomáticos a graves, ¿sí? Disnea en reposo, por ejemplo, es un síntoma grave. El pronóstico del paciente de la sobrevida empeora muchísimo. Y esto me hace a mí decirle lo que ya habíamos visto. Las valvulopatías se operan, habíamos dicho siempre, cuando son graves, cuando tienen síntomas o cuando producen o difusión del ventrículo izquierdo o se tienen que operar de otra cosa. Antes no se opera. El tratamiento es muy similar al de la estenosis aórtica. Cuando hay que operarlas, se opera y se ponen o válvulas biológicas o válvulas mecánicas o válvulas percutáneas. Y cuando llegamos muy tarde y no se puede hacer nada, directamente se hace tratamiento médico del paciente con insuficiencia cardíaca. Esto no dista de la diapositiva que pusimos en la clase pasada de estenosis aórtica, en donde muchas de las válvulas mecánicas están bajando en su indicación, muchas de las válvulas biológicas están aumentando su indicación porque han mejorado mucho, y desde el 2003, podemos decir 2004 en adelante, empezaron a aparecer las válvulas percutáneas, principalmente para pacientes que no se pueden operar. Entonces eso ha mejorado muchísimo la sobrevida. Pero siempre recuerden, válvulas mecánicas a pacientes jóvenes, válvulas biológicas a pacientes mayores. ¿Qué es joven y qué es mayor? Menor de 60 y mayor de 70 años.
Y fíjense que la insuficiencia aórtica no dista de lo que ustedes se tienen que acordar, que es cuando se opera una válvula. Cuando es grave y tiene síntomas, cuando es grave y tiene síntomas pero tiene difusión ventricular, o cuando es grave no tiene síntomas pero se tiene que operar de otra cosa por la cual hay que abrirle el tórax. Por ejemplo, una cirugía de revascularización coronaria. Esto es lo que ustedes se tienen que acordar. Y esto es lo mismo que para la estenosis aórtica o lo que vamos a ver que la insuficiencia mitral. Esto de las cosas son clases 2A, clase 2B, que son más del dominio del cardiólogo. Cuando se opera una valvulopatía, entonces, cuando es grave y tiene síntomas, cuando es grave no tiene síntomas, pero tiene disfunción ventricular, y cuando es grave no tiene síntomas, hay que operarlo de alguna otra cosa. Y ya le abrimos el pecho una sola vez. Bien, lo mismo, pero en un cuadro. La insuficiencia aórtica, sea la causa que sea, cuando es grave, que habíamos dicho que tenía un orificio regurgitante arriba de 0,3 o un volumen regurgitante arriba del 50%, si tiene síntomas se opera, y si no tiene síntomas se opera cuando hay caída o difusión ventricular izquierda o hay que operarlo de otra cosa. Punto. ¿Bien? Esto creo que haya quedado claro, no creo que haya que repasarlo, y esto es pregunta, así que, porque esto sí hay que saberlo. Cuándo a un paciente hay que operarlo y cuándo hay que sostenerlo y no operarlo. ¿En qué tiene que ver esto? Que la cirugía que le vamos a hacer al paciente antes de empezar con insuficiencia mitral es una cirugía que no es de bajo riesgo, no es sacarle un apéndice. Es una cirugía que conlleva su riesgo de mortalidad. Hemos visto en la clase pasada que la cirugía cardíaca en nuestro país conlleva una mortalidad intraquirúrgica del 10-12%. Entonces el paciente, en realidad el pronóstico es bueno porque no tiene síntomas, porque la valvulopatía es moderada y la causa no es grave. Ese paciente tiene un pronóstico cuya mortalidad es menor al 5 o 6% anual. Entonces, si al operarlo la muerte es 12%, es peor operarlo que no operarlo. No sé si se entiende lo que quiero tratar de explicar. Yo lo opero cuando la mortalidad de operarlo es menor que la mortalidad de dejarlo sin operar. ¿Muy claro ahí? Y por último, la clase D, o la valvulopatía de regurgitación mitral. La regurgitación mitral es una insuficiencia de la válvula mitral para comportarse como dicha válvula, que la válvula mitral, recuerden, que evita el pasaje de sangre, principalmente en sístole, del ventrículo izquierdo, o sea, la aurícula izquierda, cuando empieza a aumentar su presión para prepararse para la eyección. Bien. Al igual que la valvulopatía regurgitante aórtica, la valvulopatía mitral insuficiente puede verse un problema de las valvas o problemas del anillo valvular. Recordando brevemente la anatomía mitral, recuerden que es una válvula muy compleja, donde tiene un festón posterior que tiene 3 microfestones y un festón, una valva anterior que tiene 3 microfestones. ¿Sí? En general, la valva anterior es más grande que la valva posterior, ¿bien? Y además tiene un anillo que la fija a la porción auriculoventricular del miocardio y tiene músculos papilares con cuerdas tendinosas de primer y segundo orden que las unen al miocardio ventricular interno. En cada una de estas porciones, en las valvas, el anillo o en el aparato subvalvular, puede estar el problema que me genere la insuficiencia mitral. Bien, por eso es tan complejo. Y recuerden, esto es una vista transversal, ¿sí?, del corazón, vista desde las aurículas que las hemos resecado, en donde vemos adelante la arteria pulmonar, detrás la arteria aorta con su triválva y trisválva, a su izquierda la válvula mitral, a su derecha la válvula tricúspide, aquí la cruz del corazón posterior, donde vemos que la válvula mitral estaría principalmente por la circunfleja. Fíjese que la circunfleja le da sangre, y esto es muy importante, a los músculos papilares anterolateral y posteromedial, por 2 lados los laterales y por un solo lado el medial. ¿Qué quiere decir con este? Que la agregación de músculo posteromedial está dado solamente por la coronaria derecha, mientras que el
anterolateral está dado por dos arterias, por la circunfleja o por la descendente anterior. Entonces, al sufrir un infarto, es mucho más probable que me disfuncione el músculo posterior inferior, porque está irrigado por una sola arteria, que el músculo anterolateral. ¿Por qué? Porque si me falla en una de las arterias, tengo la otra que me suple sangre. Detalles que vamos a ir viendo con el tiempo. Como toda valvulopatía regurgitante, recuerden que tenemos crónica principalmente como la gran mayoría de los casos, pero también puede ser aguda. Crónicas tienen que tener en cuenta dos causas, ¿sí? La enfermedad mixomatosa o el prolapso valvular mitral, una de las principales causas, y la segunda causa es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca de cualquier causa genera dilatación del ventrículo izquierdo. Y esa dilatación del ventrículo izquierdo genera dilatación del anillo valvular. Y esa dilatación del anillo genera insuficiencia mitral. Estas dos primeras causas son las principales de insuficiencia mitral crónica. Dentro de insuficiencia mitral aguda, ¿sí?, la principal causa es la endocarditis infecciosa, ¿sí?, al igual que la insuficiencia aórtica. Y la segunda causa es una ruptura de las cuerdas tendinosas, que su principal causa es en general isquémica, como puede ser un infarto de miocardio, que en general de cara inferior, que genere una isquemia tan grande que se rompa alguna de las cuerdas tendinosas que está pegada al músculo posterior inferior. No me interesa el caso B, me interesa las causas crónicas. Fíjese, acá en una insuficiencia mitral, en este caso orgánica que se llama, esta es la cara auricular de la válvula mitral, esta es la válvula anterior, esta es la válvula posterior. Estos mamelones formados por una válvula mixomatosa, en donde el tejido valvular es mucho más laxo y se generan estos mini globos, mini paracaídas, por gran agrandamiento valvular. Esto no puede cerrar nunca, bien acá pierde siempre. Y esta, también llamada insuficiencia mitral funcional, porque la valva en sí está bien, la valva anterior y la valva posterior, pero no cierra, porque el anillo está dilatado. ¿Bien? Una nueva forma de clasificar la insuficiencia mitral es, en vez de como prolapso, como por insuficiencia cardíaca, es orgánica y funcional. No es para que lo sepan ustedes, pero vean que hay múltiples causas de insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, lo único que hay que recordar en serio es que produce una sobrecarga de volumen, ¿sí? Porque en general le ingresa en la fase de llenado del ventrículo izquierdo sangre que viene desde la aurícula izquierda proveniente del latido subsiguiente, pero además de la que regurgitó en el latido previo. O sea, le entra generalmente un 50% y hasta el doble de volumen que le tienen que entrar a un ventrículo, pero le entra a baja presión. Como le entra a baja presión, en general, lo que hace no es generar un estímulo del ventrículo para que se hipertrofie de manera concéntrica, como la insuficiencia aórtica, sino que se hipertrofie de manera excéntrica. O sea, el ventrículo izquierdo, para un aumento de la precarga, porque le entra el doble de volumen, genera una hipertrofia que se llama excéntrica, ¿bien? Del ventrículo izquierdo. Se dilata. Por otro lado, esto no quiero que lo sepan, por otro lado, cada regurgitación que existe en sístole, ¿sí?, en sístole hacia la aurícula izquierda genera que esa aurícula le entre en sangre a alta presión, porque es sangre que entra en la exvolumétrica sistólica. Y la aurícula es una cámara de baja presión. Por ende, le entra a la aurícula izquierda una sobrecarga de presión junto con una sobrecarga de volumen, porque además que está entrando la sangre insuficiente, le está entrando sangre de las venas pulmonares para el próximo latido. O sea que la aurícula izquierda tiene una sobrecarga de presión y una sobrecarga de volumen. Y al igual que pasaba con el ventrículo izquierdo en la valvulopatía previa, en la insuficiencia aórtica, una sobrecarga de presión y una sobrecarga de volumen genera una enorme dilatación de la aurícula izquierda. O sea, es la valvulopatía que más dilata la aurícula izquierda, la insuficiencia mitral. Muy bien. Entonces, por supuesto, genera una insuficiencia cardíaca que genera síntomas.
Toda valvulopatía, como ya dijimos, tiene un largo periodo sin síntomas hasta que comienza a dar síntomas. ¿Por qué severa o por qué el ventrículo izquierdo comienza a disfuncionar? ¿Con qué? Con disnea, palpitaciones, dolor de tórax, que es raro, y hemoptisis, que es más raro hoy día, que generalmente la damos o queda principalmente para estenosis mitral. Disnea y palpitaciones, generalmente dadas por fibrilación auricular que genera la hipertrofia auricular izquierda, son las principales causas. En el examen físico, lo principal que genera es un soplo sistólico. Y a diferencia del soplo sistólico, que había dos, el de estenosis aorta y el de insuficiencia mitral, recordemos que el de estenosis aórtica, una vez producido el primer ruido, la etapa isovolumétrica sistólica quedaba limpia, porque el soplo empezaba a producirse cuando se abría la válvula aórtica, que es aquí. Entonces había una distancia entre el primer ruido y el comienzo del soplo. En la insuficiencia mitral no existe eso, porque ni bien se cierra la válvula mitral y comienza la isovolumétrica sistólica, empieza a regurgitar sangre hacia la aurícula izquierda y se genera el soplo. Entonces, por eso las isovolumétricas como la isovolumétrica diastólica. Eso se genera o se llama soplo holosistólico, que además tapa el segundo ruido cardíaco. Soplo estenosis aórtica es mesosistólico, romboidal o creciendo y creciendo. El soplo de insuficiencia mitral es soplo holosistólico en barra. En barra significa que mantiene su intensidad durante toda la sístole. No crece ni decrece. Bien claro eso. De todos modos, si quieren ir a la parte de estadística, cuando ustedes se encuentren con un soplo sistólico, lo más probable por estadística y prevalencia es que sea una estenosis aórtica. ¿Bien? Pero no se olviden que existen otros soplos sistólicos, que son el de la insuficiencia mitral, que es holosistólico, y el soplo sistólico funcional, que es principalmente tratado en chicos. ¿Bien? Me remito a lo que dije anteriormente. Todo soplo diastólico es patológico y no todo soplo sistólico es patológico. ¿Bien? La placa de tórax, un corazón agrandado de tamaño, a expensas del ventrículo izquierdo y a expensas de la aurícula izquierda, que es difícil de ver acá. El crecimiento de la aurícula izquierda está dado principalmente, o se ve, por lo que se llama un cuarto arco, y acá se ve perfectamente. Esta es una insuficiencia aórtica en un paciente que además tiene un marcapasos unicameral. Vemos que hay agrandamiento del arco inferior izquierdo, el arco superior izquierdo, el arco medio izquierdo, y acá, entre el arco medio y el arco inferior izquierdo, un cuarto arco, se llama cuarto arco, no es fácil de ver, no es frecuente en las placas de hoy día, dado por una gran hipertrofia de la aurícula izquierda, que era lo que pasaba en las insuficiencias mitrales. Este cuarto arco está dado generalmente por una hipertrofia de la orejuela auricular izquierda, que sobresale en el arco, entre los arcos medio e inferior izquierdo. Este es un signo de gravedad de insuficiencia mitral que se utilizaba antes, o que la ecocardiografía ya no se utiliza, pero cada vez que lo vean, recuerden, haga diciéndoles que seguramente tenga una insuficiencia mitral. En el electro, fíjense que lo que sí tiene es una gran repercusión, no tanto sobre el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo, fíjense que se dilata, no es hipertrofia. Entonces, hay agrandamiento ventricular izquierdo, sí, pero no es tan marcado como la insuficiencia aórtica o como la estenosis aórtica. Lo que sí hay es un marcado aumento de una hipertrofia de la aurícula izquierda, general, donde lo van a ver ustedes más fácilmente. Realmente miren B1 con un componente negativo muy importante que me habla de crecimiento auricular izquierdo. En este electro no se ve mucho la P mitral, acá en B1 se ve un poquito, pero siempre fíjense en V1, ahí van a ver una
un componente negativo a la onda P en B1 que es muy importante. Recuerden que en B1 la onda P en general tiene un componente positivo y negativo. Tiene un componente primero positivo que es dado por la aurícula derecha y un componente segundo, final, negativo que está dado por la despolarización de la aurícula izquierda. Acá, el crecimiento es de la aurícula izquierda, entonces el componente negativo es el que crece. Bueno, ecografía con estándar, fíjense, este es un ecocardiograma color, en donde vemos un ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y en sístole, porque es un soplo sistólico que genera, un gran jet de regurgitación que toca la pared posterior de la aurícula izquierda. Esto habla de severidad de la insuficiencia mitral, bien por el medio, y aquí algo parecido, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo, una aorta en sístole, un pequeño jet de regurgitación mitral, bien, por un prolapso valvular mitral. Las dos causas más importantes, prolapso e insuficiencia cardíaca. Por supuesto, que lo más importante que quiero que sepan ustedes es la gravedad, y la gravedad se da cuando la regurgitación genera un orificio que es más de 4 centímetros cuadrados. Esto es lo único que tienen que saber. Eso no lo tienen que hacer ustedes, eso se lo da el ecocardiografista que a ustedes le piden el ecodoppler. Entonces, si tienen un paciente sin síntomas, pero que tiene una insuficiencia mitral con un orificio regurgitante mayor a 0,4, y tienen que saber que ese paciente hay que seguirlo de cerca, ¿bien? Porque tiene una insuficiencia mitral severa. ¿Qué se hace con la insuficiencia mitral severa? Cuando tiene síntomas, se la reemplaza. ¿Y con qué se la reemplaza? Con válvulas biológicas, mecánicas o percutáneas, ahora que hay también. Y cuando no se puede hacer nada porque llegamos muy tarde, diagnóstico tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva de causa valvular. No me importa el tratamiento médico, sí me importa el tratamiento de reemplazo valvular. ¿Bien? Y aquí hacemos un llamamiento que creo que hicimos también en la clase pasada, al decirles que hay que tener cuidado, no nosotros, sino la elección que hacemos con el paciente y con el cirujano cuando hacemos un tratamiento quirúrgico a la válvula mitral. Recuerden que la válvula mitral no es tosca como la válvula aórtica, que se saca y se pone una nueva, sino que el aparato valvular mitral, su anillo y la valva mitral en sí, hay que tratar siempre que se puede de repararla y dejar la propia válvula, y si no se puede, reemplazar la válvula. Habíamos dicho, y ahora recuerdo, que toda valvulopatía aórtica severa, cuando hay que reemplazarla, se saca y se pone una nueva. Toda valvulopatía mitral, cuando haya que hacer una cirugía, se trata de reparar siempre que se pueda, y si no se puede, ahí sí se cambia. ¿Bien? No toda válvula se puede reparar, pero generalmente las principales causas, como por ejemplo el prolapso valvular, si no es muy complicado, los grandes centros se puede reparar. ¿Bien? Aquí estamos viendo desde la vista del cirujano, estamos viendo desde la aurícula que fue abierta, ¿sí? Eso es un corazón usado para prácticas de cirujano cardiovascular, donde han resecado toda la válvula y ponen, a medida que se pone por medio de un catéter, una válvula mitral protésica a través del anillo valvular mitral y queda ahí colocada y luego se cierra la aurícula. Fíjense que las válvulas mitrales protésicas no son válvulas mitrales, sino que son válvulas que tienen 1, 2, 3 válvulas. O sea, la válvula mitral queda una prótesis valvular tricúspide, ¿bien? Porque en general son válvulas porcinas o de pericardio bovino, pero de bovinos grandes, entonces son válvulas aórticas, pero grandes como para que para nosotros sean válvulas mitrales. No hay válvulas biológicas bivalvas como una mitral normal. ¿Bien? Y en aquellos donde no se puede operar y donde la reparación quirúrgica no es fehaciente, lo que se hace ahora es tratamientos percutáneos. ¿Y qué se hace? Generarles lo que se llaman mitraclips, que por medio del cateterismo entrar a la válvula mitral, ¿sí? Colocar un catéter donde se atraviesa la válvula con un, que se llama clip, que un clip no es nada más que
haciendo una comparación burda, como si fuese un broche de ropa, en donde fíjense que se cierra y aposiciona los dos bordes de las válvulas mitrales que estarían insuficientes, ¿sí? Eso genera que la pérdida mitral sea mucho menor y generando en consecuencia una insuficiencia mitral mucho más leve, tolerable para la aurícula y ventrícula del paciente. En aquellos pacientes que no se puedan operar, el MitraClip, que es esto, que ahora hay muchos más procedimientos además de esto, es una solución alternativa a la cirugía cuando esta no se puede hacer, ¿sí? Pero recuerden que aquí no lo hemos puesto y con esto terminamos, que la insuficiencia mitral, al igual que todas las insuficiencias y todas las valvulopatías que hemos estado hablando hasta ahora, en general se operan o cuando son graves o cuando tienen síntomas, si no, no se opera, salvo que lo tenga que operar de alguna otra cosa. Bueno, espero que les haya sido útil. ¿Tienen alguna pregunta? Me imagino que sí. ¿No? En este lunes lluvioso. Yo con respecto a las complicaciones quería preguntarte cuáles son por ahí las más frecuentes que podemos llegar a ver o algo, que eso no me quedó muy claro, por ahí yo lo leí del Ferreras. ¿Complicaciones de qué, perdón? ¿De la cirugía? ¿De la cirugía? Sí, de la cirugía y si no también de las complicaciones más frecuentes que vamos a ver en la exploración clínica. No complicaciones, signos, decimos. Sí, signos. Complicaciones, claro, no complicaciones, sino signos. ¿De cuál? ¿De la insuficiencia mitral prácticamente no tiene signos porque, como es una valvulopatía que va de ventrículo izquierdo a aurícula izquierda, no tiene signos periféricos, ¿sí? Salvo cuando genera una insuficiencia mitral con insuficiencia cardíaca en el mismo paciente, y ahí genera signos de insuficiencia cardíaca. Pero si no, no tiene signos. Sí tiene síntomas, como la disnea y palpitaciones principalmente. La que Pero, sí tiene... o sea, con lo que es la regurgitación de lo que es la insuficiencia aórtica. La que sí tiene signos, los muy ricos, son la insuficiencia aórtica. Eso sí, que la mayoría están dados por aumento de la presión diferencial. Bien, ¿cuáles se van a encontrar? Cualquiera. De todos esos que mostramos, cualquiera. Los principales que van a ver es la palpación del pulso, un pulso muy alto, un pulso fuerte, ¿sí? Pero colapsante, o sea, un pulso que pega fuerte en la mano, por ejemplo, el pulso radial, pero que enseguida colapsa. Eso quiere decir que tiene una insuficiencia aórtica grave porque tiene un pulso fuerte por un volumen sistólico alto, pero además una insuficiencia aórtica con una presión diastólica muy baja. Eso genera un aumento de presión de pulso con un pulso que chicotea muy fuerte, pega muy fuerte, se palpa muy fuerte, pero enseguida colapsa. Eso lo van a ver en cualquier pulso. Y luego, una gran diferencia entre la presión arterial sistólica y presión arterial sistólica de los miembros inferiores, donde aumenta más de 60 mililitros de mercurio, pero parece que tomarle la presión de las piernas, que no siempre se les toma. Y lo que sí van a ver ustedes, que siempre se ven todos los pacientes con insuficiencia aórtica grave, es el baile arterial que vimos en el cuello del paciente. Eso se ve, el baile arterial se ve en dos patologías. Una es la tireotoxicosis, en el hipotiroidismo grave, y otra es la insuficiencia aórtica grave, que es esta. Esas son las tres cosas que van a... Por supuesto que después tienen una hora para pasarse con el paciente e investigan todo el resto de los signos, pero no es fácil. Le hacen abrir la boca para ver la úvula, le investigan el Landolfi en la pupila, que es difícil de ver, no es fácil de ver, ¿sí? Le hacen el signo de martillo, que es cómo a subir y bajar el brazo, el martillo de agua se llama. Hay un choque del pulso en la mano, bueno, son cosas, el pulso capilar pulsátil, cuando yo le aprieto la uña y veo el pulso capilar, veo que chicotea el pulso capilar, eso quiere decir que existe una insuficiencia aórtica grave, bueno, y muchos otros que están ahí. No se puede escribir todo en una clase, pero en el Ferreras están todos y también cualquiera de esos se puede llegar a encontrar.
El baile arterial no se lo olvide porque es lo principal que van a ver. Y bien lo ven al paciente en la entrada de la pieza. Profe, ¿podría repetir las 3 causas que dijo hoy ¿De qué? ¿De cuál? del baile arterial? No, de 2 causas. La tirotoxicosis y la insuficiencia aórtica grave, Ah, perdón, gracias. en general. Hola, buenas tardes. Hicieron una pregunta en el chat. A ver. Que sé que sea moderada y no llegue. Si es moderada la insuficiencia aórtica, como cualquier valvulopatía, toda valvulopatía moderada que no tenga síntomas, a ver si era que no tenga síntomas, se tiene que controlar con seguimiento solamente. La valvulopatía moderada, cualquiera sea, insuficiencias o estenosis, en general no se operan. Dijimos que se operan solamente son graves y tienen síntomas o se opera otra cosa. Entonces, si tiene una insuficiencia aórtica, una estenosis aórtica, insuficiencia mitral moderada, cualquiera, ese paciente no se tiene que hacer nada. Me refiero a que no se tiene que hacer nada, pero no se tiene que operar. Por supuesto que si tiene alguna otra comorbilidad que tratar, hay que tratarla. Por ejemplo, la insuficiencia aórtica moderada tiene un aumento de la presión arterial. Esa presión arterial hay que tratarla. La estenosis aórtica moderada tiene hipertensión arterial y tiene seguramente dislipemia, hay que tratarla. Y así sucesivamente. Pero una vez que da síntomas, ahí hay que tratarlo. El paciente con valvulopatía moderada en general no tiene síntomas, o por lo menos no tiene síntomas por la valvulopatía. ¿Sí? Eso no quiere decir que lo dejemos al libre albedrío. Hay que seguirlo en general cada un año, bien tratado el resto de los factores de riesgo. Ahora bien, el paciente con estenosis aórtica grave sin síntomas es el que hay que seguir más de cerca, cada 6 meses. El paciente con estenosis o insuficiencia aórtica o estenosis aórtica o insuficiencia mitral grave que no tenga síntomas es generalmente un tipo que en cualquier momento va a dar síntomas. Ni bien haga síntomas, tengo que operarlo. Hasta que no haga síntomas, no se lo toca porque su pronóstico no es malo y operarlo es peor que no operarlo. Ahora, lo tengo que seguir de cerca porque o porque tengo que encontrarle síntomas o porque tengo que ver cómo se encuentra su ventrículo izquierdo, que era la otra clase 1 de operarlo. Que no tenga síntomas, sea grave, pero que empiece con disfunción ventricular. Que el ecocardiografista me informe que la fracción de oxígeno en 6 meses me pasó de estar normal a caer al 50-45%. Por más que no tenga síntomas, hay que operarlo. ¿Y claro ahí? Pero las valvulopatías moderadas en general no se tocan, se siguen. ¿Y cada cuánto sería el seguimiento? Un año, dije. Ah, perdón, no escuché. De las moderadas, ¿no? ¿Qué más? A ver. Nada. ¿Algo más? ¿Jóvenes? Diviértanse estudiando valvulopatía porque es una cosa muy interesante, una cosa crónica y una cosa que van a ver muy seguido. Recuérdense que nosotros estamos atendiendo población cada vez más vieja. Esa población cada vez más vieja, una de las cosas que tiene es válvulas más viejas. Al tener válvulas más viejas, tiene en general más soplos y más valvulopatías, cualquiera. Tanto la estenosis como la insuficiencia aórtica o mitral son muy prevalentes y van a seguir su prevalencia en aumento. ¿Bien? Bueno, espero que haya sido útil. Nos vemos la próxima. Bueno, profe. Chao, chao. Gracias, profe.